de tecnologías de la información. En el día de hoy estaremos finalizando la unidad número 1 con los temas, la temática, y lo que vamos a hacer ya en la próxima clase, inaugurar lo que es estrictamente tecnologías, y vamos a ver los conceptos tanto de analógico, digital, y de qué va esto de las tecnologías, ¿sí? De las tecnologías que nosotros vamos a estar analizando. Pero antes de comenzar la clase desde el punto de vista teórico, le voy a ceder la palabra a Verónica para hacer, bueno, un repaso de las actividades que hemos dado como trabajo práctico, pero sobre todo, una de las actividades que ustedes tienen que cumplir, que es la APE número 1, ¿sí? Y por lo tanto, le voy a dar el pase a Vero. Yo, ¿cómo se llama? Retomo en instantes con la parte teórica. Vero. Bueno, no sé si pudieron ver que en el aula virtual ya tienen cargada las dos APE. Ustedes pueden visualizar las consignas y ahora yo les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla y vamos a recorrer qué es lo que vamos a hacer en la primera actividad pedagógica evaluable, número 1, que va a ser de forma grupal. Y acá hago una pausa. Todos tienen grupos, todos por lo menos de los que están acá, tienen grupo o pudieron conformar grupo. Si hay alguien que no, escribe en el chat. Porque estuve corrigiendo, estuve viendo, en realidad estuve leyendo los trabajos prácticos, grupales, el trabajo práctico número 1, y bueno, hay una persona que lo hizo de forma individual. Tengan en cuenta que cuando los trabajos son grupales deben respetar la consigna, ¿sí? No solamente se evalúa, o más que nada lo que evaluamos es que se respete la consigna. Después podemos debatir, discutir, corregir el contenido, pero es importante que puedan respetar la consigna. Si es un trabajo grupal o de forma colaborativa, tiene una razón de ser y por eso lo explicamos de esa forma. Bien, les voy a pedir ahora, mientras yo les proyecto, si pueden silenciar los micrófonos, así no hay ruidos de fondo. Ahí están viendo mi pantalla que dice que estamos dentro del aula virtual. Bueno, debajo del foro de participación tienen todas las unidades, sitios recomendados, el foro de participación que aún no lo hemos inaugurado, pero prontamente. Tienen la APE número 1. Si entramos ahí, van a encontrar algunas cuestiones, como por ejemplo la consigna, que es muy importante y ahora la vamos a recorrer. Esto se los habilité hoy. Van a poder elegir, o van a tener que elegir de forma grupal un artefacto, ¿sí? Que está designado. Por lo que vi, hay 14 grupos más o menos, por lo menos los que han entregado los trabajos prácticos. Pude contabilizar 14 grupos, aunque no sé si eso es la realidad. Hay 12 artefactos, artefactos tecnológicos, y algunos se pueden repetir. Y ahora también voy a contarles un poco de qué se trata eso. Lo vamos a ver con anticipación porque está bueno que vayan viendo, vayan trabajando con anticipación, con tranquilidad, que no se les... que no llegue la fecha de entrega y que no tengan nada hecho y demás. Por eso se los habilitamos con bastante tiempo de anticipación. En realidad van a poder empezar a entregar una de las partes de la APE recién el 20 de septiembre, pero sí van a poder empezar a trabajar antes de poder entregar el proyecto escrito, ¿sí? Bien, voy a pausar y voy a abrir la consigna de la APE. ¿Ahí están viendo la consigna? ¿No? Sí. Sí, se está viendo. Ah, bien, como vi algunas cabecitas que me decían que no. Bien. Bueno, ¿cuál es la idea de la AP1? Lo que van a tener que hacer es un proyecto multimedia. Si bien todavía no hablamos de la multimedia, todavía no nos metimos, como dijo Marcelo, no nos metimos de lleno a los temas propios de la materia. Recién estamos en la unidad 1, que es introductoria. Vamos a abordar estos temas, pero pueden ya ir viendo y trabajando con algunas cuestiones,
¿sí? Sobre todo con la parte que vendría a ser del proyecto escrito o teórica. Ustedes van a tener que entregar, por un lado, un proyecto escrito, y después que va a ser como una especie de guión, ¿sí? No es una monografía, sino que es un guión, ¿sí? Lo que van a tener que entregar. Y después tienen la fecha para la entrega de la pieza multimedia. Ahí tienen en la descripción general qué es lo que esperamos o cuál es el objetivo de esta APE, ¿sí? La idea es que ustedes puedan empezar a hacer sin saber. Por eso tenemos 2 APEs en el año. Una es una multimedia y después es una hipermedia. Hay veces que uno empieza a hacer cuando ya conoce algunas cuestiones, ¿sí? Cuando puede poner en práctica algunos conocimientos, pero también se puede animar a hacer sin tener conocimientos previos de algunas cuestiones, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Por un lado, es que puedan activar conocimientos previos, no necesariamente de esta materia, porque estamos en la parte introductoria, sino conocimientos previos que ustedes tengan de niveles anteriores, de conocimientos propios que tengan sobre algunas herramientas tecnológicas, recursos, capacidades y competencias. Por otro lado, aplicar las narrativas aprendidas, pero no porque saben hacer, sino porque consumen medios de comunicación. Entonces, muchas veces uno puede empezar a hacer y practicar algunas cuestiones solamente por ser consumidor y quizás imitar o tomar ideas de otros para poder poner en práctica y hacer, ¿sí? Por otro lado, realizar una búsqueda personal, pero sobre todo colaborativa, de nuevos conocimientos, herramientas y recursos. Y luego poder integrar esos conocimientos y ponerlos en práctica en una situación, en este caso, en un proyecto multimedia. Pero todos los proyectos, vamos a hablar de proyecto y producto, si se quiere, o proyecto y pieza multimedia. Nosotros lo que vamos a evaluar son ambas cosas. El resultado final va a ser la pieza multimedia. Sin embargo, todos los proyectos y todas las piezas comunicacionales tienen un proyecto escrito. Por eso es necesario que vayan trabajando primero en el proyecto escrito y después, a partir de ese guión que van a elaborar de forma colaborativa y en equipo, puedan ponerlo en práctica en un producto o pieza comunicativa, que en este caso va a ser multimedia. Y acá pregunto, si yo les digo proyecto o pieza multimedia, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué es una pieza multimedia? ¿Un video? Un video, por ejemplo. ¿Qué tiene que tener el video? Audio, imágenes. Bien, audio, imagen. ¿Algo más puede tener? Posibilidad de interacción. ¿Un contenido? No necesariamente. En la multimedia no necesariamente tiene que haber interacción. Interacción, a ver, ¿a qué te referís con interacción? No, se me ocurrieron los videos, no, pero me fui más a las redes sociales, al contenido, cuando un video tiene un fin de debate y se le pone abajo los comentarios. Ah, bien. No necesariamente. Una Claro. pieza multimedia, nos quedamos, puede ser un video con audio, ¿sí? Imágenes. ¿Se les ocurre otro tipo de pieza multimedia que no necesariamente sea un video? Como un PowerPoint. Bien, un PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Utilizando todos sus recursos, ¿sí? Que tiene disponible, porque también puedo hacer un PowerPoint donde nada más coloque texto y eso no sería una multimedia, ¿sí? La multimedia requiere algunas herramientas y recursos, ¿sí? Como la imagen, el sonido, el movimiento, ¿sí? Las imágenes en movimiento e imágenes, fotografías, infografías y demás. Bien.
El proyecto. Primero, ¿qué es lo que van a hacer? Además de conformar los grupos o trabajar con los grupos que ya tienen conformados, si hay alguien que no tiene grupo, se tiene que sumar a algún grupo que sean 2 o 3 personas y que puedan ser 4. Recuerden que los grupos tienen que ser mínimo 3, máximo 4 personas, hasta ahí, por lo menos, excepto la persona que entregó de forma individual, todos cumplieron ese requisito de entre 3 y 4 integrantes por grupo. Primero van a elegir un artefacto. Nosotros les podríamos dar, ¿sí?, a dedo un artefacto a cada uno, pero lo dejamos para que ustedes lo puedan elegir. Ahora, ¿cómo van a hacer esa elección? Primero se van a poner de acuerdo. Tienen que debatir entre los integrantes del grupo y decir, bueno, vamos a trabajar con este artefacto. Una vez que lo eligen, van a entrar a la plataforma, ¿sí?, al aula virtual, y acá voy a pausar nuevamente, así les muestro dónde van a encontrar eso. Ahí están viendo nuevamente la plataforma. Bien, acá hay un recurso donde van a poder elegir el artefacto para trabajar en el proyecto multimedia. Bien, ahora lo voy a abrir acá. Bien. Ahí lo están viendo. Hay 12 artefactos tecnológicos. Ahí van a ver que, de acuerdo al artefacto, está asignado un grupo, un número de grupo, y la cantidad de personas que pueden estar dentro de ese grupo. Entonces, la persona primero eligen, se ponen de acuerdo, y una vez que se ponen de acuerdo con el artefacto, tienen que entrar al aula virtual y hacer clic en el artefacto que han seleccionado. Una vez que se llena el cupo, traten de ponerse de acuerdo y que todos entren en el mismo momento para que no haya varios grupos que eligen el mismo artefacto. Hay algunos artefactos que lo van a poder elegir más de un grupo, ¿sí? Yo puse los menos elegidos, ¿sí? En general todos tienden a elegir los más conocidos, el telégrafo, la fotografía, el cine, la radio, la televisión, el fax, el celular, y estos, como no son tan conocidos, tienden a no explorar mucho. Entonces, para que puedan conocerlos y puedan explorarlos, en estos puede haber más de un grupo, por eso dice que puede haber 8 participantes, ¿sí? Cigaba, Hotline, El Satélite, Cray 1 y Apolo 11. Bien, ese es el primero, entonces la conformación del grupo o la reconfiguración del grupo. Segundo, la elección o selección del artefacto. Una vez que ya eligieron el artefacto, pueden empezar a trabajar con el proyecto escrito. Volvemos al proyecto escrito. Bien. ¿Qué es lo que van a hacer en el proyecto escrito? Primero ustedes van a tener que investigar acerca de ese artefacto que han seleccionado, ¿sí? Ahora, la idea es dar a conocer a sus compañeros, a sus otros grupos, a los otros grupos, ese artefacto tecnológico que han seleccionado. ¿Por qué hacemos esta AP? Además de que pongan en práctica y desarrollen un proyecto escrito y multimedial, vamos a hacer un repaso por estos artefactos tecnológicos que nosotros, por una cuestión de tiempo, no podemos abocarnos en el programa, ¿sí? No podemos hacer una historia de los aparatos tecnológicos. Entonces, como entendemos que es fundamental para poder abordar otros temas que vienen a continuación en el programa, lo que van a hacer es que cada grupo va a investigar y analizar solamente un aspecto de ese artefacto. No es contar la historia del artefacto, porque eso, es decir, cualquiera que tenga intención o ganas de conocer algo, googlea y lee o mira un video y puede perfectamente conocer el artefacto que nosotros mencionamos. La idea es, a partir del análisis,
o la investigación que hacen de ese artefacto que han seleccionado, descubrir un aspecto. Ese aspecto puede ser novedoso, curioso, una anécdota, algo desconocido o muy poco difundido, porque en realidad, bueno, si investigan, pueden descubrir algo que hasta el momento no sea conocido del artefacto, pero puede ser algún aspecto poco explorado, ¿sí? O poco difundido. Es decir, todos conocemos la historia de la radio, la historia de la televisión, o por ejemplo la historia de el Apolo 11 o del satélite. Sin embargo, puede haber algún aspecto muy poco conocido o desconocido en su totalidad, o poco difundido, poco explorado, y esa es la idea, que ustedes puedan, a partir del descubrimiento de un aspecto desconocido o un aspecto que les ha llamado la atención, hacer foco en eso para hacer el proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos que cuenten toda la historia del artefacto, les va a llevar mucho tiempo, no solamente en la producción o en la investigación, sino en la pieza multimedia. Y la pieza multimedia tiene que ser algo que sea consumido por el público objetivo, que somos nosotros, es decir, ustedes mismos, ¿sí? El grupo que conforma esta aula. Entonces, hay que tener en cuenta los consumos, como hablábamos el otro día, los consumos culturales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las presentaciones? Y decíamos, bueno, algunos hicieron presentaciones de 6, 7 minutos. ¿Alguien se detiene a ver una presentación personal que dure 6 minutos? O un video de cualquier cosa, excepto que sea algo muy específico, nos llame la atención y demás, sino, en general, a los 2 minutos cambiamos de video o cambiamos de consumo, ¿sí? Es decir, seguimos haciendo zapping, no solamente en la televisión, sino que saltamos la publicidad, buscamos distintos videos para ver y demás, y nos aburrimos fácilmente. Entonces tengo que pensar en ese público, ¿sí? Que la atención es muy escueta, que tengo que llamar la atención rápidamente con algunos recursos visuales o auditivos, ¿sí? Para captar la atención de esa audiencia o de ese consumidor, y lo tengo que hacer en 2 o 3 minutos como máximo, que ya es una exageración, pero para una primera pieza multimedia, nosotros sugerimos una pieza multimedia de entre 2 y 3 minutos. Si tiene menos, y ya dijeron todo lo que querían decir en menor cantidad de tiempo, mejor, ¿sí? Bien, por un lado, el proyecto escrito, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, una carátula, ¿sí? El nombre del equipo y el nombre del proyecto. Es decir, que van a tener que seleccionar y van a tener que, cada equipo va a tener un nombre, que no necesariamente tiene que estar relacionado con el artefacto. Es decir, le van a poner un nombre a su equipo y van a justificar por qué, ¿sí? Van a fundamentar el porqué de la elección de ese nombre. Y por otro lado, le van a poner nombre al proyecto, que no tiene que ser el nombre del artefacto, ¿sí? Como ustedes van a abocarse a un aspecto de ese artefacto, seguramente el nombre del proyecto va a estar relacionado con ese aspecto que quieren destacar. Por otro lado, van a describir, ¿sí? En la descripción van a fundamentar la pieza comunicacional. Es decir, bueno, vamos a hacer esto por este motivo. ¿Qué es lo que van a utilizar? Si van a hacer un video, una presentación de PowerPoint, van a hacer una presentación en Geniali, o van a utilizar algún otro recurso, un podcast, lo que quieran, ¿sí? No tienen que hablar del artefacto en el proyecto escrito, sino que tienen que fundamentar, ¿sí?, cuál es la pieza comunicacional que van a hacer y cuáles son los objetivos que desean alcanzar con esa pieza comunicativa, ¿sí? Por otro lado, van a tener que desarrollar un guión, porque como dijimos, es decir, para poder llevar eso que tengo en la cabeza, o que ustedes han discutido o han debatido como grupo o como equipo,
a una pieza comunicativa, en este caso una multimedia, tengo que hacer un guión, un esquema o un boceto de la producción. ¿Sí? Si, por ejemplo, si van a hacer un video, van a hacer un guión. Bueno, ¿qué es lo que voy a poner primero? ¿Qué es lo que voy a poner segundo? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a locutar? ¿Qué música voy a introducir? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Una especie de guión, esquema, si voy a hacer un PowerPoint, un Geniali o algún tipo de recurso similar, lo que voy a hacer es un esquema o un boceto de esa pieza comunicativa. ¿Se va entendiendo? Bien. Y después, como en el video quizás no van a poder poner, deberían, pero no van a poder poner todas las fuentes que han consultado, por lo menos tienen que estar citados en el proyecto escrito. ¿Sí? Las fuentes que consultaron o las fuentes que utilizaron para hacer o para desarrollar la pieza comunicativa. ¿Sí? Una especie de los créditos, si es un video, podría estar en los créditos. Pero como eso a veces pasa muy rápido y demás, por una cuestión de derechos y demás, tienen que, en el proyecto escrito, tienen que estar, o tienen que constar el detalle de las fuentes que ustedes utilizaron para el desarrollo de la pieza comunicativa. ¿Sí? Los lugares que visitaron, de dónde extrajeron la información, las imágenes, ¿sí? Recuerden que hay imágenes de uso libre y hay algunas imágenes que no son, que tienen derecho de autor, entonces si las utilizo tengo que citar la fuente y demás. Bueno, ahí tienen las condiciones de entrega, y después el desarrollo de la pieza multimedia. Van a desarrollar la pieza, ¿sí? No tiene que tener una duración de más de 2 o 3 minutos. El producto multimedia tiene que estar alojado en alguna plataforma, ¿sí? Si desarrollan un PowerPoint, desarrollan un video, desarrollan un Geniali, o lo que sea, algún tipo de presentación multimedia, lo suben a un Drive, o a YouTube, o a donde quieran, así como hicieron con la presentación personal, y lo que ustedes van a entregar junto después al documento escrito es el link de acceso a esa pieza multimedia. Recuerden también que esa pieza donde esté alojada, la configuración tiene que ser de acceso libre, ¿sí? Que el acceso no tiene que estar restringido, porque si no, no lo podemos ver nosotros y no lo pueden ver los compañeros. ¿Sí? Bien, ahí tienen todas las fechas de entrega, y después el modo, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Tanto del proyecto escrito como de la pieza multimedia. ¿Sí? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo tan claro? Bueno, perfecto. Pauso la presentación. Bien. ¿Cuál es la idea? Ustedes ya tienen habilitado para hacer la selección del artefacto. Si después ven que algunos seleccionó un artefacto, porque había 3 compañeros o 3 personas de un mismo grupo, y pueden reconfigurar los grupos. Es decir, ustedes se agruparon, desconozco por qué, ¿sí? Si fue aleatorio, porque se conocían, o por X razón. Pero puede ser que ahora se agrupen porque coinciden en la selección del artefacto. ¿Se entiende? Es decir, ustedes tienen grupos conformados. No quiere decir que esos grupos no puedan ser flexibles, que puedan mutar. Quizás trabajan muy bien con el equipo que han conformado, pero no terminan de ponerse de acuerdo en la selección del artefacto. Entonces dicen, bueno, yo quiero trabajar con este artefacto porque tengo un gusto particular, personal, o un interés particular en un determinado artefacto, entonces me reúno con otro equipo que va a trabajar con ese artefacto. Eso lo pueden hacer, ¿sí? Bien. Preguntaban ahí cómo marcamos el artefacto. Ahora me fijo, porque como yo estoy en calidad de docente en el aula virtual, yo lo puedo hacer, ¿sí?
pero. A ver, les voy a compartir pantalla y probamos. Lo que pueden hacer también, si lo seleccionan y después se arrepienten o se equivocaron de la selección, se pueden borrar. Digamos, acá no hay problema. Veamos. Acá tienen, me voy a poner, a ver si puedo cambiar la configuración. Acá. Y ponerme como estudiante. A ver qué es lo que ven ustedes. Acá, esto es lo que deberían ver ustedes, ¿sí? Porque yo ahora estoy en rol de estudiante, por ende, si entran ahí, pueden marcar. Eligen ahí y ponen guardar mi elección. Voy a ponerlo en el Apolo 11 que hay más gente, que puede haber más gente. Después me borro. Guardo mi elección y ya voy a estar en un grupo. ¿Sí? Ahí dice 1 de 8. Y a ustedes les va a marcar, ¿sí?, si hay disponibilidad en el grupo o no. De esa manera, así de sencillo, pueden ustedes seleccionar el grupo. Si se equivocaron o probaron o alguien se equivocó de grupo, o en realidad empezaron a marcar, pero después eligen otro grupo, pueden eliminar la elección y aquí no ha pasado nada. ¿Sí? Sí, Cintia, que levantaste la mano. Sí, yo tengo mis dos compañeras, somos un grupo de 3. ¿Que tendríamos que hacerlo las 3 al mismo tiempo o no? Sí, o si hay ya, por ejemplo, hay 1 o 2 que ya eligieron, es decir, si lo hace una, alguien que quiera entrar va a decir, bueno, acá ya alguien eligió, pregunto a mis compañeros si ya eligieron y demás. Claro, porque en realidad el 4, por ejemplo, es el número de integrantes del grupo, no es que son 4 grupos. No, la cantidad de integrantes. Porque como hay bien. grupos de 4 y hay grupos de 3, no se puede poner 3, por ejemplo, ¿sí? Fotografía, por ejemplo, entiendo que ya hay un grupo que lo seleccionó, porque hay 3 de 4. Puede ser que sea el grupo de 3, o que esté faltando alguno en seleccionar el artefacto, ¿sí? Hay alguien que ya se puso de acuerdo, ¿sí?, con su grupo y ya eligieron la fotografía. Eso lo pueden hacer ahora, si quieren. De hecho, si están de acuerdo los que están presentes, hacemos una pausa, ¿sí? Si les parece, hago una pausa, se ponen de acuerdo y hacen la selección del artefacto, ya lo pueden hacer, ¿sí? ¿Quieren hacerlo ahora? ¿Les parece? Se ponen de acuerdo y aprovechan este tiempo, les doy 5 minutos en ponerse de acuerdo y eligen. Muy bien, Alejandra dice que el grupo de ella ya eligió la fotografía, o sea que fotografía ya no está disponible. Se ponen de acuerdo con su grupo, y si como hay gente que no está presente, y quizás no pueda, está haciendo otra cosa y no se puede anotar ahora en el grupo, vean aquellos que si ya hay 3 personas en un grupo y el cupo es de 4, bueno, ese grupo ya no se puede seleccionar, excepto que quieran participar en ese grupo, preguntan, consultan y demás, ¿sí? Bien, 5 minutos les doy para que hagan la selección del artefacto. Yo voy a ir chequeando el minuto a minuto, y cuando más o menos esté todo seleccionado, volvemos. A ver cómo vamos. Ahí pueden ver también los miembros del grupo. Voy a cambiar a mi rol de docente, así puedo ir viendo lo que van seleccionando.
Bien, ven que les va marcando. Radio, por ejemplo, son 4 integrantes, ya está completo. CRAI hay un grupo completo, pero puede haber 2 grupos. Apolo 11 hay 2 grupos, por lo que veo. CRAI hasta ahora un grupo. Televisión, hay 2 personas, por ende entiendo que también es un grupo y le falta algún integrante. Bien. Ahí ya hay otro, eligieron el cine. Sí, ¿quién levantó la mano? Pilar. Profe, Sí, ¿se escucha? sí, sí, Bueno, te quería contar que en el primer trabajo número 1 sí, aparezco en un grupo sí, y ahora aparezco en otro grupo no hay problema. porque me separé. Te divorciaste del grupo. Perfecto. Sí, Esto es porque así. había problemas en comunicación, como que Perfecto. algunas, Muy bueno, bien. así que nada. Igual no queremos saber las internas, porque después estamos próximos a las votaciones, no queremos saber las internas. Está bien, está No, bien. está perfecto. Nosotros lo que solicitamos es que trabajen en equipo. Pueden cambiar de un equipo a otro. Lo que no pueden es, por ejemplo, es, bueno, me divorcié de mi grupo, entonces lo hice sola. Eso no. Es decir, como me enojé con mi grupo, nos pusimos de acuerdo. No enojarse. Debatimos y no nos pusimos de acuerdo, no teníamos una buena comunicación, no podíamos trabajar bien en equipo, opté por cambiar de equipo. Eso está perfecto, ¿sí? Por eso nosotros le damos libertad para que puedan ir y venir. De hecho, en la segunda APE van a tener que reconfigurar los grupos, ¿sí? Porque ahí también les vamos a dar mayor libertad, se van a poner reagrupar, van a poder trabajar con más cantidad de personas por equipo, se van a agrupar por capacidades, por competencias, por conocimientos, por habilidades y demás, y por intereses, ¿sí? Entonces, los grupos pueden ir modificándose, no hay ningún problema. Bien, todos los que están acá Gracias. presentes, no, por favor, todos los que están presentes, ¿pudieron ya elegir el artefacto o todavía están debatiendo algunos? Nosotros ya elegimos. Bueno, Por acá también. bien, ahí hay un grupo que está debatiendo. Bueno, 2 minutos, la cuenta regresiva. De todas maneras, eso queda abierto, ya hay varios que eligieron, así que, bueno, optarán por lo que va quedando, ¿sí? Bien, avanzamos así, después le puedo dar el pase a Marcelo. Eso con respecto al APE. De todas maneras, van a ir viendo, van a ir trabajando, tienen tiempo y demás, y todas las clases tienen posibilidad de consultar, preguntar, si tienen dudas, vamos a ir hablando de cómo van avanzando y demás. Cuando se pongan de acuerdo con qué tipo de pieza comunicativa van a realizar, pueden hacer consultas. Por eso les damos tiempo para que puedan trabajar tranquilos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la APE? Si no, cerramos tema APE y abrimos trabajos prácticos. Bien, cualquier cosa escriben en el chat o levantan la mano. Tienen trabajo práctico número 1, ya los leí, hice algunos comentarios y demás. Para hacer un primer trabajo práctico, es correcto. A algunos les puse que falta un poco de análisis y profundización.
¿Cuál es la idea? La idea no es que vuelquen los conceptos teóricos a un trabajo práctico, sino que a partir de los conceptos teóricos puedan aplicar a un caso, un artefacto, un ejemplo, algo de la realidad, ¿sí? Pero para poder hacer ese análisis, uno tiene que haber leído e interpretado y asimilado los conceptos teóricos, ¿sí? Algunos, por ejemplo, hicieron simplemente mención a, bueno, tomamos tal teoría y lo relacionamos con tal artefacto, ¿sí? O una tecnología, y nos parece que acá está presente tal cosa, pero no profundizan, no explican por qué, no argumentan, ¿sí? Y no es la cantidad de palabras, líneas de producción de texto, sino la profundización de eso, ¿sí? A algunos le puse que se puede profundizar, se puede analizar y demás, pero tenemos en cuenta que han realizado trabajo práctico, han leído los textos, que eso es importante, ¿sí? También los trabajos prácticos es una manera de medir si van al día con las lecturas. Es importante que puedan leer el material y después bajarlo a algunas cuestiones prácticas. Eso con respecto al trabajo práctico número 1, después también vamos a hacer una devolución general, más allá de las particularidades de cada grupo. Sí, ahí vamos con el trabajo práctico número 2. ¿Qué consulta tenías? Bien, voy a compartir, y vamos a la consigna del trabajo número 2. Esperen que busco. ¿Todos vieron el trabajo práctico número 2? ¿Pudieron verlo? Que se los asigné el viernes. Sí, sí, profe, yo lo vi. Bueno. Sí, yo también. Bien. Ustedes tenían un texto para leer, ¿sí? El concepto de tecnologías de la información, sobre las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. Ahí aborda distintos temas, ¿sí? Hay una de las cuestiones que aborda es que existe una innovación o una acelerada innovación, hibridación de los dispositivos digitales. Eso pasa en distintos escenarios. Por otro lado, se destacan las relaciones sociales, las estructuras organizacionales, también cómo influyen el método de enseñanza y aprendizaje, las formas de expresión cultural, los modelos de negocio, las políticas públicas nacionales e internacionales, y la producción científica. Ahora, esto es lo que propone el texto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy sencillo. Es, a partir de lo que se propone en el texto, pensar en cómo los dispositivos, ¿sí? Estos medios, o en este caso dispositivos tecnológicos, contribuyen en los distintos escenarios de la vida cotidiana. Es pensar en cómo a ustedes, ¿sí? Los beneficia o les resuelve algunas cuestiones, puede ser en la enseñanza y aprendizaje, puede ser en las relaciones con los otros, puede ser en el trabajo o en las organizaciones, pueden llevar eso a ejemplos de la política pública. Por ahí alguien había analizado el tema de la SUBE, por ejemplo, ¿sí? De la tarjeta SUBE. Bueno, cómo eso puede mejorar o impactar en casos concretos de la vida diaria, ¿sí? Pueden hacer un listado, pueden argumentar, pueden hacer una breve explicación, no tienen que hacer un gran desarrollo, no hay que hacer un desarrollo teórico, ¿sí? Es decir, simplemente tienen que señalar ejemplos de los dispositivos, o los medios, ¿sí? En este caso dispositivos tecnológicos, que contribuyen en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Se entiende? Agustina, ¿qué preguntabas? Sí, bien. Perfecto. No tiene cantidad de líneas, porque
yo siempre digo, pueden agarrar la guitarra, guitarrear y hacer una monografía, y eso puede estar vacío de contenido. Es decir, puede ser muy escueto, pero profundo, ¿sí? Entonces no tiene cantidad de líneas. Escriben lo que necesitan, ¿sí? ¿Qué texto hay que leer? Ahí, en el trabajo práctico, indica el texto, ¿sí? Al cual hace referencia el trabajo práctico. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien levantaba la mano o Cintia quedó levantada la mano de hoy o tenés otra pregunta? No, perdón, en realidad era de hoy, pero justo acá estoy viendo, es el de Juan Cristóbal Cobo, ¿no? Sí. Acá, sí. Estaba perdida con... Bien. Ese es el texto, y a partir de ese texto, ¿hay alguien que quería hablar? ¿O se le activó? Bueno, bien. Eso con respecto al trabajo número 2. ¿Recuerdan que habíamos hablado de las presentaciones personales, las presentaciones que hicieron en el foro? Un poco lo que habían dicho es que ustedes habían pensado que era una presentación formal, que lo de formal lo habían interpretado ustedes porque entendieron que estábamos dentro del ámbito universitario, entonces tenía que ser una presentación formal. Hay 1 o 2, ¿sí?, presentaciones, no sé si pudieron ver las presentaciones que hicieron los compañeros, o si tuvieron curiosidad, interés y demás de conocer al resto, o a alguien que no conocían, decir, bueno, a ver quién es esta persona, voy a ver el video y demás. Eso lo pueden hacer, para eso está abierto el foro, ¿sí?, y tienen las presentaciones. Pero fíjense que hay 2 presentaciones que yo se las comenté, hay una le puse que estaba muy buena, la presentación y demás, que hicieron por lo menos algo distinto, ¿sí? Para aquellos que lo quieran ver, ir a ver, pueden, hay alguien que hizo una especie de entrevista, ¿sí? Y hay otros que hicieron un video con edición, con su proposición de imágenes, distintas locaciones, escenarios y demás. Bien. Eso con respecto al foro de presentación. Después le vamos a hacer la devolución de la encuesta de consumos culturales, y ahora, y ya para cerrar, si no Marcelo me va a matar, les voy a pedir que entren al aula virtual y en la portada, o sea, ni bien entran, ahora les muestro, tienen una encuesta, pero que es para contestar sí o no. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos hablado de la posibilidad de algún encuentro presencial? Es decir, como no lo podemos hacer dentro de las instalaciones de la universidad, porque aún, si bien hay algunas cuestiones que están volviendo, todavía no hay ninguna presentación formal, entonces nosotros les propusimos hacer alguna actividad, ¿sí?, presencial. Entonces, entren a esa encuesta que se llama Encuentro Presencial, hacen clic ahí, hay una sola pregunta que es si estarían dispuestos, es anónima, ¿sí? O sea que nadie va a decir, mirá, este no quiere, sí, esta sí, nadie va a saber quién contestó qué cosa. Si estarían dispuestos a realizar un encuentro presencial en un lugar abierto bajo los protocolos sanitarios, ¿sí?, obviamente, un día viernes. Esos días que nosotros tenemos asincrónico, si podrían, por ahí quieren, pero no pueden, o tienen que coincidir si quieren y pueden, ¿sí? Contesten esa encuesta, así podemos saber si encaramos esa, que va a ser optativa, obviamente, ¿sí? No vamos a obligar a nadie, ni vamos a tomar asistencia, ni nada por el estilo en esa actividad. Bien, no hay problema, porque Dominique dice que se ingresó después y que no pudo hacer la encuesta de consumos culturales. No hay problema, la podemos abrir por si les interesa contestarla, pero más que nada es para tener un panorama, como les habíamos explicado, un panorama para ver cuáles son los consumos generales de este público, de estos consumidores
de esta cátedra, ¿sí? Bien, ¿todos pudieron contestar? Si no, háganme ahí un dedito para arriba. Bien, perfecto. Sí, por acá. Bueno, muy bien, gracias. Para cerrar con respecto a la parte práctica, como verán, para nosotros es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conceptos teóricos, más allá de que, como les había dicho Marcelo, hoy el rol docente es más de tutor, guía, acompañamiento, porque en realidad toda la información está disponible. Entonces nosotros lo que hacemos es guiarlos y hacer una especie de tutoría acerca de los conceptos que son necesarios para esta materia. Pero la realidad es que está todo disponible y ustedes pueden ir revisando esos materiales de acuerdo a sus intereses y demás, y están disponibles en la web. Algunas, no todas, pero digo, si uno tiene un interés particular, lo puede googlear. Ahora, poder llevar esos conceptos teóricos a cuestiones prácticas y poder trabajar en equipo, poder desarrollar proyectos, poder llevar proyectos escritos a cuestiones más tangibles como puede ser un producto, ¿sí? Un servicio. Luego, en la AP número 2, pretendemos hacer un producto hipermedia. Eso lo tienen que aprovechar en la cursada, ¿sí? Por eso para nosotros la parte práctica es importante. Bien, con esto termino. Marce, ¿estás por ahí? Obvio que estamos por acá. Bueno, muy Pensé bien. que te habías ido a comer, qué sé yo, a tomar la leche. Jamás. Ya te habías Jamás, jamás. aburrido. Bueno, listo. Por mi parte ya terminé. Si alguno de todas maneras, si tiene consultas y demás con respecto a la parte práctica, recuerden los canales de comunicación, porque hay algunos que me han escrito a mi mail personal, contesté igual, pero la idea es canalizar las preguntas por el foro de consultas, que vamos chequeando, el mail de la cátedra, o incluso los mensajes de Instagram, ¿sí? También es un canal también de fácil acceso para ustedes. Bien, por mi parte Muy bien. nada más. Perfecto, en instante va a volver Verónica porque les quiere mostrar algo para que ustedes puedan ver la interactividad justamente Sí, me de olvidé. una actividad. En instante volvemos y se lo Bien. mostramos antes de pasar al otro punto. Además, le hemos dejado a ustedes una serie de recomendaciones que son en realidad programas audiovisuales que los pueden ver en HBO, se pueden ver también en Nat Geo, está también disponible, hay un material que está disponible también en Netflix, que es bueno, distintas producciones audiovisuales que hacen justamente alusión a los temas que nosotros estamos abordando y que los van a completar a esos temas que los van a abordar. Cuando tengan tiempo, si lo desean, pueden revisar esas recomendaciones que le hemos dejado a nosotros. En el tema de hoy, que como les comentaba a ustedes, es la clase número 5 que vamos a abordar en el día de hoy, lo que vamos a hacer es, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar. Entiendo que están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bien, Sí, sí. entonces, en la clase esta número 5, el punto esencial tiene que ver con la comunicación como mecanismo. Como ustedes han visto, las lecturas se van a basar en, la lectura que tenían para el día de hoy es la del doctor Luciano Elizalde, que es un doctor en comunicación, que su tesis principal está vinculada a ver cuáles son los fundamentos teóricos, ¿sí? que se pueden desarrollar en un modelo que pueda ser aplicado en la comunicación humana, vinculado a esto, a la comunicación como un mecanismo. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta unidad que estamos finalizando en el día de hoy? Ha sido, entre ellas, estudiar la relación entre la comunidad, la comunicación, la sociedad y las nuevas tecnologías de la información. ¿Cómo van a estar actuando? Si bien es la materia tiende a informarlos, a formarlos a ustedes en lo que son las nuevas tecnologías de la información, el punto esencial es cómo interactúan la comunicación y la sociedad. Finalmente son herramientas de mediación las nuevas tecnologías de la información. Y como han revisado ustedes, hasta el momento hemos visto distintos tipos de puntos de vista, ¿sí? Distintas teorías, perspectivas que se estudian, como el determinismo tecnológico, el constructivismo, la sociedad en red, todo esto en el marco de lo que los teóricos analizan como sociedad de conocimiento, sociedad de la información. Bien,
¿Qué pretendemos? Que haya una mirada crítica sobre las nuevas tecnologías, ¿sí? No simplemente el uso de esas tecnologías, sino una mirada crítica que sobre todo la vamos a agudizar cuando empecemos a ver el tema de la inteligencia artificial y lo que son los algoritmos que hoy en día se utilizan para la comunicación, o los bots, lo que son los robots justamente de búsqueda, que finalmente condicionan nuestra perspectiva de la realidad y tal cual entendemos la realidad en el día de hoy. Entonces brevemente vamos a ver la lectura de hoy, y si tienen algún tipo de consulta la pueden hacer en el chat. Verónica la está leyendo, o levantan la mano o interrumpen, no hay ningún tipo de inconveniente. Las preguntas del paper que hace el doctor Luciano Elizalde son 3 preguntas. Va a comenzar diciendo si efectivamente cuando nos queremos comunicar existe intención, ¿sí? Y él va a preguntar si en un proceso de comunicación, en este caso interpersonal o mediada, bueno, existe intenciones en ese proceso de comunicación. La segunda pregunta es si la comunicación es un proceso intersubjetivo o puede ser considerado también como un proceso interpersonal y sistémico, es decir, como de conjunto. Y finalmente la tercera pregunta es si la comunicación es una categoría central, estructural para el paradigma actual de la teoría social, ¿sí? O en realidad pertenece a otros problemas derivados que son generalmente periféricos. Es decir, ¿la comunicación es una categoría central o no? En la clase pasada, que ustedes veían, la clase que era asincrónica, veían ustedes cómo fue cambiando las teorías de comunicación, que eran parte de otras ciencias, y finalmente la teoría de comunicación y la comunicación llega a una centralidad, ¿sí? A lo largo del tiempo, dividido en los distintos procesos, que en este mismo paper se vuelve a nombrar, cómo ha ido cambiando esa relación hasta que la comunicación se configura como una centralidad dentro del estudio, ¿sí? de las ciencias sociales. Estas preguntas, como ustedes ven aquí, surgen a partir de revisar la realidad. Cuando uno hace investigación, lo que hace es ver la realidad, hace preguntas sobre esa realidad, esa pregunta se transforma en un problema. Es decir, el problema siempre es una pregunta. La pregunta tiene que tener una respuesta, por lo tanto es responder a ese problema, y por lo general se hace una hipótesis. Y luego lo que se termina concluyendo es, a partir de una investigación y una metodología, si esa hipótesis es verificable o no es verificable. La hipótesis con la que... Sí. Antes que pases, preguntan en el chat, ¿qué sería intersubjetivo? Intersubjetivo. Nosotros tenemos distintos tipos de comunicaciones, ¿sí? Tenemos 3 niveles, digamos, de comunicación. Siempre, nosotros lo que vamos a estar analizando, por lo menos en esta materia, y generalmente lo que hace la carrera de periodismo digital, es analizar lo que se llama la comunicación pública, ¿sí? La comunicación pública a partir de los medios y la actividad que van a hacer ustedes como periodistas se refiere a la comunicación pública en cuanto a distintos mensajes que se dan en la sociedad que van a ser mediados por un medio de comunicación, sea este digital, sea este medio, digamos, nuevo o viejo medio. Entonces, tenemos distintos niveles de comunicación. Hay una comunicación que es lo que se llama una comunicación personal. Yo me comunico con otra persona, ¿sí? Ese es un nivel de comunicación. Hay una comunicación intersubjetiva, es decir, hay una comunicación en donde la persona, yo me comunico consigo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto entra dentro de lo que son los análisis psicológicos de la comunicación. Yo me comunico consigo mismo. Ustedes generalmente se deben encontrar en situaciones en donde ustedes hablan consigo mismos, se preguntan, se contestan, hice bien esto, hice bien aquello, ¿qué voy a hacer mañana? Ese nivel de comunicación es un nivel intersubjetivo. Y finalmente, como les decía, hay un nivel de comunicación que se llama comunicación grupal, en donde nosotros interactuamos de manera social con otros pares, ¿sí? con otras personas en las cuales conformamos una comunidad. Por ejemplo, su grupo de amigos, en este caso el grupo universitario, su familia, esa es una comunicación grupal. Y finalmente la comunicación pública. En la comunicación pública ingresan distintos tipos de comunicaciones: comunicaciones electorales, comunicaciones institucionales, comunicaciones de marketing, y también lo que se llama la comunicación periodística, ¿sí? En el caso particular, lo que trata de analizar este paper es el modelo de comunicación social, ¿sí? Sobre qué está sustentado ese modelo de comunicación. En nuestro caso particular, la concepción que trata de analizar
en este caso Luciano Elizalde, es si el modelo de comunicación social se sustenta en una concepción naturalista de la realidad humana, ¿sí? Si parte a partir de un principio de realidad humana. Y por otra parte, va a considerar la comunicación como un mecanismo biológico, es decir, los seres humanos estamos dados naturalmente para poder comunicarnos. No así, por ejemplo, otras especies. Nosotros tenemos comprensión de la realidad, nos podemos comprender a nosotros mismos, pero a su vez podemos comprender a nuestro entorno. Y él dice, ese mecanismo es un mecanismo biológico que viene incorporado en el ser humano, es decir, no es simplemente una condición social en la cual nosotros aprendemos a comunicarnos, sino que es propio del mecanismo biológico. Y va a integrar todos los niveles. Como ustedes ven aquí, la complejidad psíquica, es decir, esta idea de comunicación consigo mismo, la comunicación social y la comunicación cultural, digamos, del ser humano, ¿sí? Y entonces él parte de esta idea. Dice, bueno, hay una comunicación como un mecanismo biológico, pero a su vez tiene que ver con una realidad humana y finalmente podemos decir que entonces el modelo de comunicación social tiene un mecanismo y eso es lo que él se va a preguntar. A partir de esto va a haber planos de la comunicación. Aquellos que han leído el paper se habrán dado cuenta que existen lo que él va a llamar las macrofunciones de la comunicación desde un punto de vista estrictamente evolutivo. Va a haber lo que se llaman los macros, la macrofunción de representación y la macrofunción de señalización. No vamos a abundar en cuáles son estas funciones, porque la idea es que ustedes la pueden leer. Es un poco denso el paper, es cierto, pero repito, la idea es que ustedes puedan entender la comunicación, puedan entender cómo pivotea esa comunicación con lo social y finalmente, bueno, ¿para qué sirven los medios, estos medios digitales que vamos a aprender y que vamos a operar? Entonces, hay dos, dentro de estas macrofunciones, hay dos funciones, que es la de representación y la de señalización. La conclusión que él va a tener en el paper es que, bueno, las funciones comunicativas en contextos y en situaciones específicas deben ser contempladas como un modo retórico. ¿Qué quiere decir un modo retórico? Tiene que ver con un intercambio de mensajes. Hay un modo retórico, pero además de ser, digamos, retórico, además de utilizar lo que se llaman el lenguaje y por lo tanto codificamos a partir de mensajes, también ingresa como forma comunicativa la emoción. Es decir, no es solamente una cuestión racional, sino que es también una cuestión emotiva. Y esa emocionalidad es aceptada por los grupos sociales. Por eso generalmente hay un error en materia de comunicación de pensar que solamente nosotros cuando hablamos racionalizamos. Es cierto que cuando nos pasa algo, nosotros racionalizamos, no, ¿sabes qué pasó esto? Ocurrió tal cosa, yo dije tal otra, sucedió tal. Hacemos un relato cronológico claramente ordenado que lleva, digamos, a un fin, que tiene que ver, que tiene como fin poder comunicarme con el otro, comunicarle algo al otro, por lo tanto, volvemos al mismo, hablamos de un lenguaje y hablamos de un mensaje, pero generalmente dejamos de lado la emotividad. La conclusión que se llega a este trabajo, que además de las funciones comunicativas que son de modo retórica, también aparecen las formas emocionales. Él dice claramente que como no lo puede comprobar aquí, porque el trabajo no tiene una derivación metodológica y además un estudio de campo para que pueda comprobar la hipótesis inicial, dice al final que, bueno, debe ser probado en otro trabajo. ¿Qué debe ser probado en otro trabajo? Que efectivamente la comunicación, además de ser retórica, se completa con formas comunicativas emocionales aceptadas por los grupos de trabajo. Antes de pasar entonces a la teoría de la información, y nos vamos a recurrir a 1948, le voy a pedir a Vero que les enseñes y que les muestre un trabajo vinculado a un trabajo multimedial interactivo vinculado a su APE que van a desarrollar ustedes. Dejo de compartir, así Vero puede tomar el control, ¿sí? Bien. Dentro del APE, tenés que... Segundito. Sí. Dentro de la consigna del APE, es decir, del mosaico del APE, les dejé el vínculo a el Museo de Informática, ¿sí? El Museo Informático, que como les había contado Marcelo, este museo funciona de forma real, ¿sí? Presencial, pero lo virtualizaron. Si ustedes pueden, es interactivo, pueden ir recorriendo, ¿sí? los distintos stands o distintos momentos del museo, y en algunos hay simplemente información y en otros hay videos. ¿Por qué le mostramos esto? Primero, porque
está bueno que lo conozcan, que lo puedan recorrer y demás. Acá simplemente les voy a mostrar una parte para que puedan ver de qué se trata, pero les va a servir también para que puedan, para hacer la APE. ¿Por qué? Porque en este museo hay algunos artefactos tecnológicos que están contenidos en esa selección o en esa lista que nosotros les dejamos para que puedan trabajar. Por ejemplo, acá les dan la bienvenida. Hola, soy Federini. Bienvenidos a la muestra SpySpace del Museo de la Informática. Esta muestra propone ver algunos de los hitos más importantes del espionaje, antiguo y moderno. Y también conocer dispositivos que se usaron antes, durante o después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también durante la Guerra Fría. Aquí vamos a ver 3 o 4 de los sectores más importantes y, por supuesto, recuerden subir la escalera. Todos los videos que hay no duran más de unos 30 segundos, un minuto como mucho. Pueden ir recorriendo, se puede hacer desde el celular, yo lo hice primero desde el celular, ahora estoy desde la computadora. En cada uno de los circulitos hay o un video o una explicación. No solamente es visual, sino que es interactivo. Pueden ir haciendo, pueden hacer un 360. Y, como dijo en el video de presentación, no olviden subir las escaleras, que yo las subí, ahora no encuentro dónde está. Pero desde el celular había subido. Y tienen una planta alta, acá está, una planta alta donde pueden seguir incursionando, ¿sí? Bueno, no pretendemos que hagan esto, ¿sí? Pero sí que puedan tenerlo como referencia, ¿sí? ¿Alguno lo recorrió? Bueno, no puedo subir la escalera. Me falla la tecnología. ¿Alguno pudo recorrer? ¿No? Sí, 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 está muy bueno. Bueno. Sí, yo lo pude recorrer, está buenísimo. Bueno, buenísimo. Si alguien puede subir la escalera, me avisa. Bueno, ahí se los dejamos. La idea es que puedan recorrerlo, que puedan mirar los videos. Es algo novedoso, algo distinto. Y se los dejamos ahí para que puedan disfrutarlo. Bien. Marce. Marcelo se fue. Ahora sí se fue a preparar la leche. A ver. Pues se fue. Ah, bueno, ahí me dice que... Bueno, mientras esperamos... ¿Dónde está ese museo? ¿Cómo? ¿Dónde está ese museo? ¿Físicamente? Sí, sí. No, no sé. Ya lo estamos googleando. Ah, no, pensé que era así, de Buenos Aires, no sé. Sí, es en Buenos Aires, pero no sé bien en dónde. Ah. A ver, Museo de Informática. No sé si lo dice ahí. A ver, visítenos. Dice acá. Si está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo T. de Alvear, 738, planta baja. Ahí encuentran, si algún día, ahora entiendo que no está funcionando por la pandemia y demás, y por eso también decidieron hacerlo de esta manera, interactivo y demás. Pero bueno, ahí tienen también toda la información para aquel que le interese. Ahí está la página también, que pueden visitar, es decir, no solamente está el museo interactivo, sino que tienen un montón de información, ¿sí? Acá estoy dentro de la página. Pueden visitar también, porque ahí pueden encontrar información, ¿sí? Para la APE. Ahí tienen imágenes, y tienen distintas informaciones, noticias. Pueden donar también. Pero bueno, acá explica un poco quiénes son, la parte educativa, de noticias, el contacto, bueno. Y se puede visitar también, que ahí lo lleva al museo digital.
Bien, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Ahí estuve viendo, voy a dejar de compartir acá, y parece que están deseosos de un encuentro presencial. Vamos a ver las estadísticas. A ver, lo voy a refrescar a ver si hay... Bueno, 29 personas contestaron a la pregunta, si quieren reunirse algún día, y el resultado es el siguiente. Sí, y hay pocos que no, que tendrán sus razones. Puede ser que sean cuestiones de salud, cuestiones de prevención, de trabajo y demás, y es totalmente entendible. Por eso, como explicamos, la actividad, vamos a hacer una actividad, no va a ser solamente social, sino que va a tener un objetivo y va a estar relacionado con la materia. Vamos a hacer una actividad en ese encuentro, pero va a ser un encuentro optativo, es decir, de hecho, la clase asincrónica de ese viernes también va a estar subida, y aquel que no pueda participar de este encuentro va a tener cubierto, ¿sí?, el tema dentro del aula virtual. No es que se va a perder de algo, se va a perder contenido y demás. Se perderá la experiencia, ¿sí?, de reunirnos y vernos cara a cara, pero solamente eso, nada más que eso. Bien. Bueno, ahí ya volvió Marcelo. Muy bien. Ya recorrimos, no pude subir la escalera en el museo a través de la... Lo pude hacer desde el celular. ¿Por qué y no? acá no podía, se me iba y problemas técnicos con el mouse. No Bueno, muy domina, bien. la profesora de tecnología no domina la tecnología. Bueno, muy bien. Vamos a volver entonces a la última parte. Ya llevamos casi 1 hora 20 de clase y veo que algunos están por dormir y necesitan un poco de proteínas. Así que vamos a ir a la última parte de lo que es la clase. Vuelvo a compartir pantalla y en este caso en particular, la idea que quiero que vean ustedes es... Un segundito, por favor. Habíamos dicho nosotros es... Dado que estamos finalizando la primera unidad, ¿qué vamos a ver en la segunda unidad? Lo que van a encontrar ustedes el próximo viernes es una pequeña encuesta, o examen, si ustedes quieren. El fin que va a tener este examen es simplemente que ustedes puedan responder sin recurrir a ninguna herramienta, es decir, a ningún motor de búsqueda, algunos conceptos vinculados a las tecnologías de la información que luego le permita, finalizado la segunda unidad, hacer un comparativo. ¿Qué habían contestado ustedes y qué aprendieron luego de haber cursado la segunda unidad? Y que va a ser además orientativo también para el parcial que van a tener que rendir. Habíamos hablado, creo que en una de las clases, sobre la teoría de la información que se da en 1948, y que esta tecnología que estaba de base, lo que se trataba de investigar no era en realidad los mensajes ni la comunicación que se iba a transmitir, sino que se lo hacía de un punto de vista estrictamente de ingeniero, ¿sí?, a partir de un principio matemático. Por eso se llamó la primera teoría, la teoría matemática de la información, porque en realidad lo que se trataba de saber era qué pérdida había en los cables, que era de la empresa Bell de los Estados Unidos, cuánto había de pérdida de la señal que se transmitía desde un determinado emisor hasta llegar a un receptor. Y para eso se había hecho este modelo gráfico que ustedes están viendo en pantalla. Recuerden que Norbert Wiener, en esa misma época, en 1894, él va a plantear que, bueno, pero tiene que ver mucho más allá que solamente el hecho físico de la pérdida física de una señal analógica que se está transmitiendo en este caso en un cable de cobre, y él plantea la necesidad de realizar estudio de los mensajes, porque para él va a ser central los mensajes que se transmiten, ¿sí?, entre un emisor y un receptor. Y él ya veía esa posibilidad en un libro que se va a llamar Cibernética y Sociedad, esa posibilidad que no solamente nos podamos comunicar entre los hombres, sino a través de una mediación entre los hombres y las máquinas, sino también que las máquinas en algún momento se puedan comunicar unas y otras. En este sentido, esta es la teoría matemática de la comunicación, una de las primeras teorías que ustedes seguramente habrán estudiado en la materia de teoría de la información, en donde aparece este gráfico, ¿verdad? Emisor-receptor, va a aparecer un canal, van a aparecer palabras como feedback, es decir,
para saber si efectivamente el mensaje se está transmitiendo, bueno, hay una vuelta entre el emisor y el receptor, y eso se le llamaba el feedback. Hay una señal que generalmente lo que se va a decir es que cuando un mensaje no llega con la nitidez que debía ser es porque apareció una fuente de ruido que por lo tanto tergiversó el mensaje original. Y vamos a encontrar el concepto de canal, es decir, se va a transmitir esta señal, se va a transmitir este mensaje a través de un determinado canal. Por lo tanto tenemos mensajes que emite una fuente de información, mensajes que van a ser recibidos, recepcionados por alguien a cual le vamos a llamar destinatario. Y decíamos entonces que este es el modelo inicial por el cual se va a estudiar a los medios masivos de comunicación. Es cierto que luego van a venir otras teorías, otras corrientes, donde van a poner el foco si efectivamente el receptor, cuáles son los usos y gratificaciones que tiene el receptor, pero las primeras teorías lo que hablaban era de un poder absoluto que tenían los medios masivos de comunicación dentro de una sociedad de masas, ¿sí? Los medios que nosotros conocemos, como la radio y la televisión, en ese momento, en el siglo pasado, tenían un peso absoluto, es decir, no solamente los medios masivos, sino lo que nosotros llamamos la industria cultural, que emitían mensajes a lo que denominábamos audiencia. Esa audiencia era un todo global, como decía, masificada dentro del concepto de masificación. La cultura de masa va a ser abordado por varios autores, que seguramente han abordado ustedes en teoría de la comunicación. En el caso de la escuela latinoamericana, van a encontrar ustedes ahí a Canclini, a Ford, que se van a dedicar, digamos, de lleno a hablar de lo que es la industria cultural. La escuela de Birmingham, en Inglaterra, van a tener los estudios culturales, ¿sí? Sobre todo enfocado en ciertos lugares, digamos, de la sociedad. Va a haber una crítica muy feroz por parte de la Escuela de Frankfurt, donde vamos a encontrar ahí varios autores que van a escribir a partir de esta idea de la masificación y por lo tanto qué ocurre en la cultura, y finalmente que esos medios de comunicación están en manos de aquellos que son los productores finalmente del capital, y van a hablar de el capital simbólico que tiene incorporadas esas industrias culturales. Imagínense ustedes que estamos hablando de los años de esa interacción. La industria cultural, uno de los que más pesaba era la industria del cine, y por lo tanto la exportación de ciertos valores, de ciertas culturas, hacia todo el mundo. Por lo tanto, medios masivos con poder, audiencias masificadas. Y este era el modelo que representaba la teoría matemática de la comunicación. Como decíamos en una clase pasada, eso se podía entender desde el punto de vista económico en que finalmente las mercancías, que eran mercancías audiovisuales, se entendía al igual que cualquier otro producto. De hecho, si ustedes escuchan hoy en día el lenguaje televisivo, cuando se hace una producción se dice, bueno, si es una buena producción, ¿sí? Es un buen producto lo que tenemos nosotros para ofrecer. Este concepto economicista que tiene la mirada de la comunicación, bueno, está expresado en esto de producir algo, distribuir algo por distintos canales, y finalmente el consumo que va a tener la audiencia de ese material que se produzca. Vamos a tener entonces una tecnología analógica, como habíamos comentado en algún momento, y vamos a tener un modelo de negocio muy estructurado a partir de esta tecnología que estaba disponible. Vamos entonces a estudiar a partir de la unidad número 2, qué es la tecnología analógica y qué es la tecnología digital. Lo que vamos a entender como esta revolución digital, ¿sí? Esta acción disruptiva que va a tener la tecnología. Recuerden que las tecnologías van a marcar una época, y el cambio tecnológico produce una disrupción tal que altera todos los mecanismos de producción, distribución, consumo, pero sobre todo altera la percepción que tenemos nosotros sobre una realidad determinada. Para el viejo modelo, basado en una tecnología analógica, como habíamos comentado, hay difusión, hay barreras para el ingreso a ese determinado negocio, porque hay que tener capital. Por ejemplo, si yo me quiero poner una radio, necesito de equipamiento, necesito del permiso, una licencia, por lo tanto hay barreras de ingreso para ese determinado modelo de negocios, y va a haber escasez, dado que son pocos los que pueden recurrir a ese modelo. Bueno, finalmente la oferta que hay de esas producciones son limitadas, y también, obviamente, una audiencia masiva que puede únicamente recurrir a esa producción limitada. Con la evolución de Internet, primer modelo que se va a dar entre 1969, donde se conectan las primeras computadoras, que eran computadoras que estaban al servicio de las universidades, bajo un concepto estrictamente militar. Lo que se buscaba era la seguridad y por lo tanto la protección,
la evaluación de datos y esa evaluación de datos que pueda ser comunicada entre distintas computadoras, la evolución, como decía, de esa misma red, 1974, como ya crecía, fíjense en ustedes el concepto de nodo, y esta reticularidad que se va dando dentro de lo que se conoce como la autopista de la información, o, por ejemplo, la red de redes, como se la conoce, porque hay nodos que a su vez conectan a otras redes. Miren lo que ocurre a partir de 1987. ARPANET deja de funcionar ya en esa época. ARPANET es una asociación que tiene en los mismos Estados Unidos, que es la encargada de conectar la red de redes, hasta que en su momento deja de existir esta organización y pasa a ser a nivel planetario. Pero fíjense ustedes cómo lo que se ve ahí son distintos servidores que van a ir conectando a otras redes. Esta es la evolución que se da en 1999. Fíjense que la red de redes se asemeja mucho a una imagen neuronal. Si nosotros hacemos una toma neuronal, de nuestro cerebro, vamos a encontrar que las distintas conexiones celulares que existen, en este caso van a tener el mismo formato que se está evidenciando en esta imagen de 1999. Por lo tanto, lo que vamos a tener ahora van a ser nuevos medios de comunicación. Ya no vamos a tener, como teníamos en la época antigua, a audiencias, sino que vamos a tener usuarios. Fíjense ustedes que para ingresar a una página web, ingresar a mi home banking o a las distintas apps que manejamos nosotros actualmente, necesitamos un nombre y una contraseña para poder ingresar, ¿sí? Lo que llamamos el login. Bueno, somos usuarios de distintos medios de comunicación. Ya no somos una audiencia que es una audiencia amorfa, una audiencia que no tiene interactividad, que no puede dialogar con su medio. Las teorías de comunicación igualmente comprendieron que no era tan así, porque efectivamente la evolución de las teorías de comunicación evidenciaron que las audiencias eran activas, pero en el caso de las nuevas tecnologías, tenemos un usuario que es estrictamente activo y además va a interactuar, no solamente con la aplicación, sino que va a interactuar con las redes que se presentan a partir de esa aplicación. Por lo tanto, ya no vamos a tener este proceso que veíamos de producción, consumo y distribución, sino que vamos a tener prosumidores, en donde se va a resumir en un mismo concepto esta imagen de productor y consumidor. Es decir, a la vez que consumo algo, voy produciendo. Y por lo tanto, ya lo que vamos a hablar es de acceso, mayor o menor acceso, a partir de ser un prosumidor. Y por lo tanto, la nueva tecnología no será analógica, sino que tendremos una tecnología que es estrictamente digital y por lo tanto el modelo de negocio comparado al antiguo modelo de negocio es que vamos a tener una reticularidad. La reticularidad, vamos a estudiar este concepto, está basado en la nueva red, la red de redes, lo que conocemos nosotros como la Internet, ¿sí? A diferencia, generalmente sabemos, los legos suelen utilizar de manera de sinónimos la palabra Internet que web. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Decíamos entonces, tenemos una reticularidad que es parte de la conformación de la estructura de transmisión de los datos, que es basada en la red de redes, Internet. Vamos a tener contenidos y esos contenidos van a ser en abundancia. Hoy en día, la tecnología nos ha permitido tener abundancia de contenido. Por lo tanto, la gran batalla, la gran pelea va a estar por tratar de captar la atención de los usuarios, ¿sí? Nosotros cada día tenemos menos disponibilidad y por lo tanto la oferta al acrecentarse, la idea que tienen hoy en día los distintos productores de contenidos es cómo captamos la atención de esos usuarios, ¿sí? Usuarios que ya no están en un lugar físico como estaban antiguamente porque estaban protegidos por leyes nacionales que cumplían, digamos, esta idea de protección de frontera, como eran los antiguos medios de comunicación, sino que hoy en día tenemos estos usuarios que son a nivel planetario, ¿sí? Que se van uniendo en red en función de los gustos y apetencias que tienen esos mismos usuarios. Por lo tanto, este es el cambio y este es el cambio primordial que se da dentro de las tecnologías, de pasar de lo analógico a lo digital. Por lo tanto, van a ser los conceptos que vamos a empezar a analizar. Vamos a analizar el concepto de reticularidad, de multimedialidad, de interactividad, que están vinculados al cambio total que se da en materia de comunicación. Y como decíamos antiguamente, la tecnología pivotea finalmente en una relación de comunicación y de sociedad. Vamos a ver cómo la sociedad y cómo la comunicación
van a tener un cambio en función de esa tecnología nueva, ¿sí? De esa nueva modalidad que se le presenta a la sociedad. La próxima clase, entonces, van a tener esta lectura que es de Alejandro Barico. Nosotros lo que hemos hecho, vamos a pedirle un capítulo, ¿sí? Que es el capítulo que se llama Password, que va de la página 27 a la 75. Le vamos a pedir ese capítulo que ustedes lo lean. Igualmente le hemos puesto a disposición todo el libro de Barico. Es muy interesante. Barico es un autor italiano que lo hace de manera muy interesante al recorrido de su libro, porque lo va a plantear en función de un gran mapa. Y por lo tanto lo que va a hacer es como recorrer esta idea de la Tierra Media, ¿sí? En esta cuestión de las alegorías, de los que nosotros somos consumidores hoy en día de muchas ficciones. Él va a proponer un mapa para poder recorrer los distintos caminos y los cambios que ha tenido de manera abrupta la tecnología, y cómo esa tecnología hoy en día moldea a la sociedad, pero no solamente a la sociedad, sino que moldea a los individuos. Van a encontrar una gran relación entre este texto y lo que planteaba Luciano Elizalde en cuanto a las interacciones. Recuerden que la gran pregunta del paper de Luciano Elizalde era si existe o no interacción. Y para algunos van a contestar, existe interacción de manera intencional, no existe una interacción de manera intencional. Es lo que va a comprobar Luciano Elizalde en el paper que veíamos anteriormente, es que hay 2 o 3 intenciones que se producen como mecanismo social. Y es un mecanismo no solamente social, sino que además es sistémico en la sociedad, que produce finalmente la comunicación. Por lo tanto, la próxima clase, la idea es que ustedes puedan compartir este texto en donde ya nos vamos a meter de lleno en analizar las tecnologías. En primer término, las analógicas, para luego pasar a las tecnologías digitales. Dejo de compartir y la idea es escuchar si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. O fui muy claro, o todos se durmieron a esta hora. Ese autor está en la unidad 2, ¿no? Ese autor está en la unidad 2 porque ya comenzamos, como decíamos hoy, damos por finalizada la unidad número 1 y comenzamos la unidad número 2. Es de una lectura mucho más sencilla porque es muy ameno y él va a hacer alguna serie de consideraciones vinculadas a la tecnología y cómo influyen en nosotros. Gracias. Recuerden, de todas maneras, que si bien tienen toda la bibliografía disponible, nosotros le vamos poniendo la clase, ¿sí? La carpeta con la clase, el video, y les anticipamos las lecturas. Entonces, cuando terminamos acá la clase, yo les habilito la próxima clase, que es la del viernes, ¿sí? Con su respectiva carpeta, su respectiva lectura, ¿sí? Para que puedan ir leyendo, y el viernes van a encontrar la clase grabada, ¿sí? Bien. Marcelo preguntaba si había alguna consulta con respecto a esto, pero también queda abierto si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos abordado hasta el momento, ¿sí? Las clases, los textos, bueno, la parte práctica ya hablamos, pero sí, Antonina. Buenas noches. Tengo una duda con respecto al cuestionario del viernes. ¿Lo vamos a tener que contestar durante esas 2 horas o cómo va a ser el tiempo en el que va a estar abierto? Va a estar habilitado 1 hora antes de que ustedes entren a cursar la materia. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes, con los conocimientos que tienen, puedan responder esas preguntas. La idea es que ustedes luego puedan hacer una revisión entre los conocimientos que tienen, ¿sí? Como usuarios de la tecnología, transitar la unidad número 2 y después comprobar efectivamente qué cosas tenían ustedes como conocimientos propios de usuarios y qué le ha aportado esta segunda unidad, ¿sí? Al conocimiento. No son muchas preguntas, ni mucho menos. Alejandra creo que tenía una pregunta, levantó la mano, ¿puede ser? No, oí mal. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Qué claro, todo, clarísimo. Mateo. Clarísimo todo. Mateo creo que pide... ¿A dónde estás viendo, Mateo? No.
Perdón. Quería No, veía saber si que estabas despierto, Mateo. Ese sí es una doble vara. Elegimos uno al azar para ver Una si, prueba, sí, una prueba. si hay alguien detrás del mosaico. Bien, Mateo, ese. pasaste la prueba, tenés un punto más a partir de ahora, Mateo. Muy bien. Está mal esa, mirá. Bien. Porque viste que no vemos caras, vemos todo mosaicos. Bueno. Totalmente. Bueno, veo que no hay ninguna otra pregunta. Siguen abiertos, digamos, los canales a partir de las lecturas que ustedes puedan realizar. Y como les comentaba, entramos en la unidad número 2, en donde, bueno, vamos a analizar ya directamente la tecnología. Esta primera unidad buscaba una mirada conceptual para saber cómo las distintas ciencias han abordado el tema tecnológico, que no es un hecho, digamos, novedoso, digamos, para nosotros como humanos, esto de interactuar con tecnologías. Pero sí vamos a ver qué tan disruptivas han sido las tecnologías digitales y por qué hoy en día el periodismo lleva esto de periodismo digital, ¿sí? Vamos a comprobar cuán disruptiva ha sido, no solamente para nosotros como sociedad, sino también desde el punto de vista individual, y cómo esto alteran los procesos sociales, ¿sí? Las tecnologías que hoy en día nosotros estamos consumiendo. Y en muchos de los casos, sin conocer muy bien cómo se producen esas tecnologías, ¿sí? Y cómo interactúan esas tecnologías actualmente, bajo qué plataforma lo están realizando. Bueno, muy bien, si no hay más consultas, no hay más preguntas, nos volvemos a encontrar el próximo viernes, de manera obviamente asincrónica, y presencialmente a través del modo virtual el próximo día lunes, ¿sí?